Buenas, buenas tardes, compañeros del misterio. Hoy vamos a tener una charla bastante interesante. Vamos a hablar de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y Templo de Jerusalén, más conocido como los Templarios. Hoy me van a acompañar, pues, mi amigo Michael Martínez y mi amigo Bernardo. Vamos a empezar por el principio. Tengo aquí en mi mano se llama el código secreto de los Templarios, pero aquí lo que se recoge es la orden primigenia de los Templarios, el acta fundacional de los Templarios. Os cuento un poquito, vamos a entrar en antecedentes. Mira, la orden del Temple es dada de alta, o sea, vamos a ver. Es autorizada por el Papa Clemente V. Clemente V está enfrascado en una cruzada, porque desde Urbano II, que promulga la primera cruzada, pues está Europa entera intentando recuperar los santos lugares. Quiere decir que se está intentando recuperar la Gruta de Belén, se está intentando recuperar Jerusalén, que es la ciudad de las tres culturas, y la quiere reclamar para la cristiandad. ¿Qué pasa? Que unos caballeros llegan a Jerusalén, a la toma de Jerusalén, y cuenta la leyenda que 9 caballeros se meten debajo del muro del templo de Salomón. Están varios días y cuando salen, vienen ellos pues estupefactos y emprenden el viaje hacia Roma. Y esto es en 1115. Van a... Ya está aquí Maquiel. Vamos a hacer que entre. Aparecen delante se plantan delante del Papa, de Clemente V, se reúnen con él y buena Michael. Muy buenas, maestro. Compañero. Bueno. ¿Qué pasa, maestro? Pues, estoy aquí contando un poquito la fundación del temple. Sí. La leyenda de los 9 caballeros que se introducen debajo del templo de Jerusalén y salen estupefactos y van a hablar con Clemente V. Bueno, realmente para que sepan nuestros amigos, cuando hablamos de 9 caballeros, sobre todo eran gente, estamos hablando de nobles, ¿no? Y sobre todo no son 9, o sea, son 9 caballeros, pero se calcula que había unas 250 personas. Cada caballero, cada noble tenía escudero, tenía cocinero, tenía el que le cuidaba los caballos, y entre ellos estaba, por ejemplo, Hugo de Pans, ¿no? Que es un noble. Sí. Fue el primer gran maestre de la orden, y efectivamente. Sí, entonces yo lo que estaba diciendo es que la leyenda de los 9 caballeros entran entre los muros del templo de Jerusalén, salen al cabo de los días y emprenden un viaje a ciegas para hablar con el Papa. Ahí está el misterio, si te digo la verdad, y además fue creado por todo esto se orquestó antes, cuando fue la primera cruzada. Claro. Se orquestó en Francia y de la mano de Bernardo de Claravant. Sí. Es un monje cistercense, que nunca me acuerdo de esa cistercense, ¿no? Cisterciense, es dificilita. Sí, cisterciense. ¿Vale? Sí, es difícil. Entonces, sin ser una orden religiosa, pues llevan una carta de recomendación estos 9 caballeros, con su séquito, vamos a decir unas 200 personas, y van y hablan con Balduino I,
que se proclama rey de Jerusalén porque el hermano anteriormente venció la primera cruzada, que era Godofredo de Bouillon, ¿no? De Bouillon, sí. Fallece y Balduino I, bueno, pues está allí. Cuando llega a estos 9 caballeros, pues le dicen que tiene carta abierta, dónde se podía alojar. Y precisamente ellos dicen, no, queremos este punto. Y este punto precisamente pertenecía a una zona de lo que sería o lo que era la mezquita, la gran mezquita de Jerusalén. Pero no se queda en los aposentos de las mezquitas ni en el gran templo de la mezquita, sino que se queda en las caballerizas de las mezquitas. Sí. Las caballerizas de las mezquitas supuestamente era el lugar del monte, el sitio exacto donde estaba ubicado el templo del antiguo templo de Salomón. Sí. Lo que tú estabas diciendo. Sí, sí. Y bueno, estaba yo hablando de la fundación. Entonces, que llegan a Roma delante de Clemente V y le presentan estas credenciales, pero ¿qué tenían ellos? ¿Qué le presentaron a Clemente V para decir, sí, señores, aunque es una locura, pero os doy permiso para que protejáis los caminos y protejáis el templo de Salomón? ¿Qué llevarían? Efectivamente, estuvieron, no se sabe exactamente si tuvieron 8 años, 7 años, 9 años, pero es un montón de tiempo lo que estuvieron en la mezquita. Hoy en día se sabe, se han encontrado túneles y se han encontrado incluso grabados en la roca cruces templarias, lo que hoy en día ya sabemos que estuvieron excavando en ese templo, y que hicieron túneles. Lo que no se sabe es lo que tú has comentado perfectamente, y eso es, una vez que algo encuentran, Hugo de Pans con su segundo lo dejan allí, dejan a todos séquito allí, pero estos 2 cabecillas se van directamente a Francia y antes de ahí al Papa se reúnen con Bernardo de Claraval. Sí, sí. No sabemos lo que le enseña, no sabemos lo que encuentran allí y directamente ya fundan la orden templaria y se van a ver al Papa Clemente V. Y el misterio es lo que tú has dicho. ¿Qué encuentran? ¿Qué se sabe que encontraron allí? Y sobre todo es la fundación de la primera orden religiosa militar que no dependían de ningún monarca, sino que era como la guardia personal. Hoy tenemos la guardia que nosotros vemos del Papa, que es la guardia suiza, ¿no? La guardia suiza, sí. Pues antes de la guardia suiza, supuestamente los templarios era la guardia personal, el ejército personal del Papa. Sí. Era la máxima autoridad de los templarios, era el Papa. Ellos no ni mandaban ni cardenales, ni obispos, ni monarcas, ni nobles de cualquier nación de aquella época, de cualquier región. Los templarios no tenían que estar bajo su mandato, solamente el Papa. Por eso, cuando quisieron quitar de en medio a los templarios, tenían que tener la orden del Papa. Claro, pero yo he empezado por eso, por el gran misterio de su fundación, porque nadie se lo explica, porque otras órdenes cuando empezaron tenían que presentar sus avales, y el temple se reúne, según la leyenda también, que Hugo de Payán se reúne con el Papa y le presenta algo, según cuenta, un pequeño cofre, y algo había dentro que el Papa dijo: señores, tenéis las puertas abiertas de Tierra Santa. Después empiezan a construir fortificaciones, el CRA de los Caballeros, famoso, y empiezan a ser la primera banca que hay en Tierra Santa para los peregrinos. Tú podías tener, dejar un dinero en París, en la encomienda de París, y recuperarlo en la encomienda de Jerusalén. Era increíble. Otra vez en París, sin manejar dinero. Sí. Perdón, haces el viaje de París o de cualquier encomienda templaria
Sí. con un pagaré. Yo siempre digo pagaré, pero era un salvoconducto. Sí, Y se sí. iba hospedando, hospedando en las encomiendas, en las posadas templarias, iba a Jerusalén y después volvía, o sea, sin tener dinero encima. Sí. En esta novela que estoy ya ultimando, claro, iba a ser un ensayo histórico, ¿vale? Un ensayo histórico Sí. con algunas pruebas, algunos documentos, muchas cosas que ya se sabe de los templarios, otras Sí. cosas que no se sabe. Pero en vez de ser un ensayo histórico, pues digo, voy a hacer mi primera novela, pero Sí. que por decir, el 90% es histórico. Muchas cosas que no sabe la gente y Sí. que yo, Sí, claro, en la sí. novela pongo una biografía extensa porque durante 7 8 años un estudio bastante Claro. minucioso, ¿no? Y hay Sí, cosas sí. de ficción, ¿no? El 99% son todos personajes históricos, y solamente me he Sí. inventado un par de ellos para dar emoción porque dentro hay una trama. Y yo Sí. pues presento lo que tú has dicho al Papa Clemente V y primero Hugo de Pan se lo presenta a Bernardo de Claraván, le presenta lo que encuentra, ¿no? Lo único Sí. que se sabe, y eso es cierto, sea reliquia o no, porque se habla del Grial, se habla del Arca de la Alianza, lo que sí se sabe es que los templarios eran los guardianes de la Veracruz. O sea, Sí. la única reliquia que ellos, o que se sabe documentalmente, que poseían, es la Veracruz. Tanto es Sí. así que le sacaron un partido económico bastante importante. De Sí. hecho, Sí. se supone, dicen, que la Veracruz la encontró Helena, la Santa Helena, la madre de Constantino, Sí. que es Sí. la patrona Sí. de los arqueólogos, y que ella pues tuvo un sueño y ella quería tener algo significativo de la vida de Jesús. Y no se le ocurrió otra cosa que ir supuestamente al Monte Calvario y excavar, y bueno, y encontró siempre Sí. supuestamente la cruz verdadera de Sí, Cristo. sí, 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 sí. Por los De Veracruz, templarios sí. sí eran custodios de esa reliquia. E incluso, Sí. mira, incluso llegaron a vender pastillas de esa supuesta reliquia. Incluso Sí. dijeron que frotando cualquier madera o cualquier otro resto de madera, de cualquier, imagínate, que no tiene nada que ver, tú traías un Sí. trozo de madera de pino de tu casa y lo frotaba y lo dejaba varios días junto, pegado con la supuesta reliquia de la Veracruz verdadera, Veracruz, pues obtenía el beneficio incluso se impregnaba de esa santidad, ¿no? Y tenía supuestamente poderes. Por eso se dice que Bueno, hoy en día... Bernardo. Hola, 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 Mike. Bernardo. Hola, sí, un momento. Voy a hacer una pequeña anotación y eso te digo en respuesta a por si hay muchos grillales repartidos por Europa y por Asia Menor, ¿no? Porque claro, decían que si una reliquia santa tocaba otra, automáticamente Por contacto. se santificaba. Por el tacto. Por eso hay La tantas beatificación por contacto. Efectivamente, es un milagro que a mí me encanta, porque es una fábrica de crear Sí, sí. impresionante. Sí, es la historia que dicen que si ahora mismo unimos todos los trozos de la Santa Cruz, mediría 25 metros por 25 metros. Sí, sería 30 cruces, ¿no? Más Claro. o menos, unas 30 cruces. Esa es compañero, esa es la única reliquia realmente Sí. que vamos a decir, por pergaminos o por inscripciones o por documentación de que la tuvieran. El Grial, bueno, yo no voy a desvelar la novela, ¿no? Pero bueno, básicamente algo encontraron, como tú dices, maestro, algo encontraron muy importante, porque después de 8 años excavando allí, pues Hugo de Pan con su compañero, los dos primeros, se fueron a Francia, se reunieron y a partir no se sabe el año concreto, en 1118 o 1119 es cuando ya se dice, vamos a crear la Orden del Temple. Y tuvieron imaginaros, el monje Bernardo de Claraván fue el que redactó de puño y letra toda la orden y todos los estatutos de los templarios, ¿no? Que yo os lo he enseñado antes, que tengo aquí
la primera orden del Temple. La tengo aquí. Me costó encontrar este libro y lo encontré. Es donde viene toda la primera, la primera forma que se le da al pergamino de fundación de los templarios. Cuentan que, claro, el templario tiene que tener, cuando es novicio, lo único que es dueño, es dueño de su sayón, es lo único que es dueño. Lo que dicen, tienes que dejar familia, tienes que dejar caballo, tienes que dejar pertenencias, entra sin nada. Ellos decían que entraba sin nada y salía sin nada. Claro. Es más, es la famosa iconografía de los templarios compartiendo caballos, precisamente esa es el voto de pobreza, de que lo único que era el sayón que él diría como usuario para... Sí. Uno de los libros, en otro que tengo por aquí atrás, es lo que es la vida de un templario desde que entra en la orden hasta que muere en la orden. Y lo que te dice es que él entra con un sayón, sin nada, según el libro te digo, tenía que hacer juramento, como una especie de juramento de sangre, de que va a defender la figura de Cristo y de la Virgen María hasta su última gota de sangre. Es decir, que se hacían un pequeño corte en la mano cuando ya entraban en la orden, cuando ya podía portar manto, porque mientras no podía portar manto. Y entonces lo que decía eso es que cuando ya había pasado el tiempo de novicio, que vivía y tenía su único, el jergón que llevaba encima, ya se cortaba en la mano, juraba que que hasta su última gota de sangre iba a defender la fe cristiana, le daban el manto, una espada, un jergón, un casco, una lanza y un caballo, pero que no eran suyos, eran de la orden. Compañero, en esta novela, como ya te digo que llevaba 8 años investigando el tema, y en la novela lo explico muy bien, y yo creo que va a estar muy bien porque se explica el fundamento de la orden del Temple, pero aparte te diviertes, ¿no? Pero hay que diferenciar una cosa. Mira, al final cuando termina, cuando ya desaparece el Temple, se calcula que entre 30.000 y 50.000 personas pertenecieron al Temple. Solo el 10% es lo que tú estás hablando. El 10% eran caballeros. Mira, habían capellanes. Los capellanes, lo que tú estás diciendo ahora son capellanes. La historia que yo lo cuento de primera persona es de un capellán. Un capellán que es un novicio que entra de capellán y que el propio Jacques de Molay lo coge como si fuese su ahijado, ¿no? Y le enseña, le va enseñando en aquel entonces pues ya se ha perdido Acre, ya se ha perdido la isla de Ruá, ¿no? Pero le queda Chipre, y este novicio que es inventado, o sea, este novicio de capellán es el que le dice a la madre: yo me llevo a tu hijo, porque habla con la madre y le dice, era una amiga de Jacques de Molay, le dice, mira, mi hijo tiene 9 años, ¿qué es lo que hace? Y entonces Jacques de Molay se lleva a este chaval y le dice, mira, tiene que 3 votos, ¿no? Castidad, pobreza. Entonces le dice la madre, hombre, pero te vas a llevar a mi hijo, va a pasar penú. Y dice, no, voto de pobreza no significa que va a tener una cama, va a tener... Claro. Pero eso es el capellán. Dentro había... Luego, explico muy bien lo que son, y eso a lo mejor no lo sabéis, el servicio de espionaje de los templarios, que eran los únicos que podían estar casados, incluso el adulterio. Imaginaros un servicio de espionaje templario, que son los únicos que no podían llevar hábito porque si no lo reconocían, y que falló, y que en la novela piden perdón porque realmente falla cuando, aunque ya de Molay sabía y a los templarios sabía que ese día iban a ser arrestados, lo que no se da cuenta es que iban a terminar en la hoguera, ¿no?
ese servicio de espionaje, pues imaginaron que o llevaban melena o barba, se teñían el pelo, se cortaban el pelo, se disfrazaban de mujeres, o sea, era un servicio de espionaje como hoy en día perfectamente, y eran templarios. Y ellos Sí. pues podían beber, podían fumar, y lo explico muy bien en la novela porque más o menos es como si en una taberna se encuentra un sargento, un caballero templario, un capellán, un monje, un fraile, todos eran templarios, y lo explico muy bien, ¿no? Sí. Para mí, Sí. el sello templario de un caballo con dos guerreros, para mí, y yo lo explico en la novela, significa que el caballo significa que es un solo orden y que van a un solo destino. El caballo te lleva a un solo destino, pero tiene dos cabezas. La orden está compuesta por dos. El primero es el guerrero, con la cruz de paté, pero el segundo es el importante, es el que está detrás. El guerrero tiene que proteger al que está atrás. Y los que están detrás Claro. son los capellanes y los escribas. Son los que sabían leer, sabían escribir, como mínimo tenían que saber 5 idiomas. 5 idiomas, Ujú. el suyo personal, latín, griego, incluso musulmán, el árabe, tenían que saber 5 idiomas. Ellos tenían libros de toda la cultura y eso son lo importante. Y la cruz no era la cruz paté, era la cruz de Malta roja, la cruz de 8 Sí. puntas, y ese Sí. es el templario que tenía que tener, sabía esgrima, o sea, sabía defenderse. Sin embargo, el caballero no hacía falta que supiera leer y escribir. El caballero templario estaba solamente preparado para la batalla. Sí. Por eso hay un caballo, una sola dirección, y hay 2 monjes, Sí. dos, Sí. Sí. 2 cabezas, Sí. 2 escudos. Sabéis que cuando ataca, supuestamente, imaginaros en una batalla, compañero, 2 montan un caballo y va al galope. ¿A quién es el que protege a quién? El primero está protegiendo está tapando al segundo. Al de atrás, claro. Claro, y entonces explico un poquito, ya te digo que hacer una novela histórica hay que cogerlo un poquito con pinzas tampoco, que la gente no se crea que todo lo que dice ahí pues es verdadero, el Michael, no, es una novela histórica, pero No. es bueno porque aprende, se divierte con las andanzas de este guerrero, y además aprende de la situación templaria, cómo era el pagaré, cómo eran los reyes en aquella época. Y yo creo que los templarios realmente, yo para mí tenían un secreto. Sí. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Que los templarios tenían un secreto que se llevaron a la hoguera. Algo tenían que los hacía tan poderosos que hasta la misma iglesia los temía. Porque una de las cosas que reclama Felipe de Francia al Papa es que el temple cada vez es más fuerte y que puede rebelarse contra el mismo rey, cuando era mentira, cuando él lo que quería era el dinero del temple, porque Francia estaba arruinada. Date cuenta que hay, se supone, legalmente hay 9 cruzadas, compañeros. 9 Sí. cruzadas. Hay muchas que se perdieron, pero Sí. hay una principalmente que fue a ver si os sonará, si os suena. Hubo una cruzada, la 7ª cruzada, que fue en 1248 y se pierde. ¿Sabes? Que Y cuando los musulmanes, que fue en cuando Egipto. pierde yo creo que había sido la de cuando pierden Jerusalén. No. ¿Por qué pierden los cristianos, los cruzados, esa cruzada de 1248? Pues esa. La fecha 1248. Porque en 1200. esa época desaparece. Es cuando cae, No, es cuando lo cae el digo. temple, ¿no? No, sí. 1240. No. Y años después. No. Bueno, os voy a decir. Sí. Estaban en su cruzada particular conquistando Sevilla y conquistando la zona de España. Es verdad. Sí, Es verdad que es más. cuando la toma de Sevilla. La toma de Sevilla. Precisamente los templarios en esa cruzada no le importaba la Tierra Santa. Y yo en la novela lo explico, no es novela. En este caso tengo los escritos, no le importaba Tierra Santa. Ellos estaban buscando un lugar
en la península ibérica. La habían buscado en todas partes. La habían buscado en Ocre, en la isla de Ruá, en Chipre, en Malta, en una zona de Italia. Y solamente le faltaba buscar en la zona donde nunca han podido, que estaban los musulmanes desde el siglo VII, aquí en España. Y entonces para ellos la subcruzada importante fue la reconquista de España. Y ahí, en la novela, digo yo, que es cuando encuentra su verdadera reliquia. Sí. Cuando conquistan Sevilla y conquistan toda la parte sur, que es lo que les interesaba a ellos. Ellos al tener lo que es el sur de Europa, menos España, tenerla bajo, vamos a poner su dominio, Tierra Santa y todo esto, teniendo el gran puerto de La Rochelle, ya si tenían un puerto en España, controlaban todo lo que entraba por el Mediterráneo, y el Atlántico lo controlaban desde La Rochelle. Sí. Pues yo lo siento, amigo y compañero, pero en esta novela el puerto de La Rochelle lo tiro por tierra, porque el puerto de La Rochelle, si estamos pensando en América, no vale. No, yo no estoy hablando de América, no estoy hablando de América, no estoy hablando de América. Un momento, puede ser un pequeño apunte. No sé si Michael lo habrá visto en la novela, pero yo creo que todos hemos sido iniciados en el camino de Santiago gracias a los templarios por el famoso fuego de la Oca. Sí. Porque donde el fuego de la Oca marca la casilla de la Oca era por un serio templario que era un ritual de iniciación, básicamente porque era un centro, el centro intelectual de la época. Y también cuando el Papa llamó a la primera cruzada, cuando se fundó el Temple, los primeros que se apuntaron fueron gente de Castilla y gente de Aragón, y el Papa le dijo: mi hermano, donde ahí los niños, que ya bastante tenéis con vuestra propia reconquista. Y es curioso, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de esta, precisamente la económica, con todo el poder que atesoraba, que desaparecieron de toda Europa, exceptuando aquí de la península ibérica. Digamos, tenemos como una doble moneda, porque no hay que lo abordará en su novela. Aquí teníamos nuestra propia orden monástica, muchas de ellas hijas o hermanadas con la orden del Temple, y para que estos miembros no fueran perseguidos en la península ibérica, se cambiaron de hábito y entraban en la de Santiago, la de Alcántara. Pero te iba a decir, Bernardo, el rey de Portugal los acoge, y es que se niega, rey de Portugal se niega a destruir la orden del Temple. Claro. Porque aquí en España igual. Y de España los transforma. Aquí los transforma. Felipe, como un medio legal. Mira, compañero, Felipe IV. O cambiamos de equipo entre comillas. Entonces, legalmente ya el papado no podía hacer porque el templario. Mira, ya Bernardo. la tierra del centro pasaban a la otra orden y continuamos. Esto, lo que pasa es que hay que entender una cosa. Mira, si llegas hoy en día, para mí fue un adelantado. Felipe IV, el Hermoso, para mí fue un adelantado porque, imaginaros, quiso tener teléfono móvil o fax o teléfono fijo en aquella época. Imaginaros cómo organizó la detención de los templarios. Un mes antes, por eso el servicio de espionaje sí se dio cuenta. Incluso 2 meses antes envió una carta privada, certificada, como se suele decir, con el sello del rey, a Jaime II de Aragón, a todos los monarcas donde los templarios tenían sus encomiendas, tenían su sede, le envió una carta para que tal día fueran arrestados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues en Portugal no le echó cuenta porque no le hacía falta. Rey de Francia, pues vale. Jaime II de Aragón tampoco, aunque después sí, pero al principio no. Y solamente se detuvo los templarios ese 13 de octubre de 1307, se detiene tanto en la Torre de Francia
a Godofredo de Normandía, a Jacques de Molay, que podían haber escapado, que lo sabían. Sin embargo, ellos creían, pues, bueno, como el Papa es nuestro, bueno, por un juicio saldremos a suelto. Bueno, pues se detuvieron en La Rochelle también, en toda Francia a la vez. Imaginaros como si tuviéramos un teléfono móvil. Oye, al amanecer tal día. Por eso, cuando los templarios escapan y se van a la península ibérica, pues en Portugal, pues no le hacen caso al rey de Francia. Es más, para no tener problemas le cambian el nombre, le ponen la Orden de Cristo. Sí. Aquí en la península ibérica sí tuvieron que cambiar el nombre. Y después, en 1306, ya la bula papal de Clemente V ya dijo que las posesiones de los templarios pasarían al hospitalario, ¿vale? Y que incluso que el que quisiera se cambiase de hábito, de bandera, o sea, imaginaros, de bandera como si somos del PSOE o del PP, dice, bueno, pues el PSOE está prohibido pasarse al PP y os perdonamos. Muchos se cambiaron. No creáis que todos los templarios dijeron, no, a mí me quemáis, no. Lo que se quemó fue la cúpula. Sí. La cúpula desapareció en 1307, pero 1308, 1309, 1310 seguían templarios, solo que la cruz, en vez de ser roja, la cruz esa de Malta y los hábitos blancos, cambiaron sus hábitos verdes y la cruz blanca. Seguían siendo los mismos templarios, seguían teniendo la misma reliquia, porque a raíz de ahí nace la Veracruz, la hermandad de la Veracruz, que siguen teniendo y descienden de los templarios, aunque descienden de primeramente de los templarios, después de la orden de hospitalaria, ¿vale? Porque siguen siendo verdes y siguen teniendo la misma cruz de Malta. Sí, lo que pasa es que la cúpula murió. Lo que sí es verdad es que en Portugal siguieron los mismos, o sea que se fue a Portugal siguieron con la misma indumentaria, eso sí es verdad, Bernardo, y siguieron con su vida. Hay que tener en cuenta una cosa, por lo menos yo he pensado, si los templarios sabían algo de América y sabían el conocimiento de América, ¿vale? ¿Por qué los portugueses se perdían en el Atlántico? ¿Por qué los portugueses no llegaron nunca a América hasta que no vino Cristóbal Colón? Y bueno, mucho después. ¿Entiendes? ¿Por qué el rey Juan II, cuando le dice Colón, por ejemplo, Colón en 1482-83, varios siglos después de los templarios haber desaparecido, le dice, mira, yo navegando hacia el oeste, y dice, no me interesa, pero sin embargo mandó a 2 carabelas bajo cuerda, le dijo, mira, vamos a armar 2 carabelas y a donde dice Cristóbal Colón, al oeste, que no regresaron nunca, se perdieron porque no sabían tema de corriente. ¿Cómo es posible que esos templarios supuestamente conocieran La Rochelle, que era un puerto del Atlántico, y en el único país donde no son perseguidos, no tienen conocimiento ninguno? Sí. Es una de las pesquisas. Por eso digo yo, La Rochelle en el tema de América no vale por las corrientes. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de plata, la plata es de Sudamérica. Y en La Rochelle, un barco para ir a Sudamérica, pues tendría que bajar por la costa de Lisboa, coger al final, que pasar por el Cabo San Vicente, entrar un poquito en la zona de Huelva, y a Islas Canarias y coger pero eso cuando los templarios tenían un puerto en el Atlántico más cerca. Pensad, ¿por qué se le mete todo el mundo el puerto de La Rochelle cuando, por ejemplo, tenía la Rábida? ¿De dónde salió Colón? ¿De dónde salió Colón? De la Rábida. ¿Y la Rábida de lo que era? Pensad, ¿qué es la Rábida? Una encomienda. Una encomienda templario. Claro. Entonces, eso es una mentira, y una mentira que se cuenta tantas veces que al final tú te la crees y no piensas. Es el mismo tema de la Atlántida, la columna de Hércules. Venga, cierto, pero investiga. Investiga en tu. Vamos a ver,
¿Me entiende o no me entiende? Sí, te entiendo. Pero es lo que una cosa que hemos hablado nosotros muchas veces, Michael, que el supuesto tesoro del temple se divide en tres partes. Y lo hemos hablado. Una que es los conocimientos, como que los dividieron en tres partes. Me acuerdo aquella conversación contigo que además me encantó. Que se dividía, el conocimiento de los templarios grandes se divide como los grandes misterios en tres partes. El conocimiento de, vamos a poner, plus ultra, más el conocimiento de América, no se queda en Francia, se viene como a España. Porque yo, al hablar de la encomienda, yo pienso de la Rábida, pienso que a lo mejor el conocimiento de la tierra que había más allá de los mares se quedó en la zona de Huelva. Claro, nadie ha pensado que Cristóbal Colón posiblemente vino a la tierra, a la Rábida, preguntando el conocimiento, eso que le faltaba. Claro, porque se dividió en tres partes. No, se lo dieran, no lo sabemos. Pero Antonio de Marchena, los frailes de la Rábida, quién sabe si Cristóbal Colón llegó allí diciendo, oye, ¿sabéis algo de esto, lo que sea? Es que la historia esta que nosotros estuvimos hablando, de cuando se presenta Colón aquí en la Cartuja, con el anillo que tiene en la mano, el famoso anillo, que lo hemos hablado muchas veces, que es lo que le abre los ojos al fraile, le dice, no, vete allí y habla con él, Claro, esa es una teología, lo que yo estoy escribiendo eran tres ensayos históricos, ¿vale? Pero bueno, al final digo, voy a escribir una historia, una novela, y empezar por el capítulo 2, que es los templarios. El capítulo 3 ya hablamos de lo que tú estás diciendo. Ya hablamos de la época de Cristóbal Colón y las grandes navegaciones y las grandes descubrimientos. El segundo es el tercer capítulo. Y la gente dirá, bueno, Michael, ¿y por qué empieza por el capítulo 2, el libro 2 y el libro 1? Bueno, pues preguntárselo a John Lucas, que empezó la Guerra de la Galaxia en el capítulo 4. Por el piso de huerto, claro. O sea que... Bueno, Indiana Jones también hizo algo parecido, ¿eh? Claro, empezó entonces, cuando ya era mayor. Se me ha ocurrido empezar por el capítulo 2 y ya está. También, 3, muy bien. Luego el capítulo 1, ¿no? Y claro, el tema de Colón, ahí está, porque eso es una cosa que es como los templarios. La plata, donde venía. Lo único que podemos decir de los templarios es que nacieron, se reprodujeron y murieron. Y murieron, sí. Sí, o sea, murieron entre comillas. Sí. Aunque ahora haya unos cuantos que quieran pedirle al Papa que resucite la Orden del Temple. Bueno, el Papa, ya saben, ¿verdad, Bernardo? Que se han encontrado los archivos del Vaticano una bula que del mismo Clemente V, que contradice la bula papal que hizo él del arresto de los templarios, como diciendo que se equivocó y que son inocentes. Sí. Porque hoy en día los templarios pues no pueden ser católicos, entre comillas no podrían ser católicos, porque están excomulgados. Sí. Porque fueron excomulgados porque porque fueron condenados por herejía, sodomía, o sea, un montón de cosas. Sí, ahí era. No por avaricia o por codicia, sino por grave acontecimientos que yo para mí pues no son del todo cierto. Las famosas acusaciones de Guillermo de Nogaret en el juicio contra los templarios, diciendo que él era templario. Sí, en la novela lo pongo suave a Guillermo de Nogaret, madre mía. Que me perdone la familia si hay familia. ¿Qué pensáis de los neotemplarios, como yo llamo, en Ronda y a Fuerte Comunidad? Eso, que le piden al Papa que les perdone y que vuelvan, porque para mí no tiene ningún tipo de sentido. Es como si, yo que sé, nos reunimos nosotros tres, nos vamos a la zarzuela y decimos que nosotros somos los herederos de los Austria legítimos
incluso Claro. descendientes de los visigodos. Pero mira, Por eso. vamos a ver. Que no lo reconocen. Por eso. Bernardo, Yo no lo he sentido. compañero, escuchadme, vamos a Sí. vamos a con Sí. atención, hay que escuchar esto lo que dice con atención. Mira, cuando se forma en el concilio, no recuerdo, ya tengo tantas cosas en la cabeza, se forma creo que fue la orden religiosa del temple. Es como hoy, por ejemplo, las carmelitas descalzas o franciscanos. O sea, yo no puedo decir que yo soy franciscano y que me perdone. Lo que sí puede hacer que se restablezca el temple, pero tienen que ser monjes. Sí. Tienen que claro. ser voto de castidad, Claro, lo mismo que claro. los franciscanos y Claro, los jesuitas. claro. No puedo Sí, estar casado con mi mujer y Claro. ir a misa de los domingos. No, no se puede ser neotemplario queriendo que nos perdone. Tienen que ser Sí. monjes. Sí. ¿Me comprendéis Sí. ahora? Y efectivamente, los neotemplarios actuales son, digamos, son como asociaciones, entre comillas, Exactamente. de Si lo hacen queriendo, oye, queremos los templarios, poner el nombre de templario, el nombre largo de caballero, pobres caballeros, Jesucristo, Bueno, como del Templo de Salomón, sí. y al Papa, es decir, queremos hacer una orden religiosa. Ujú. Y quién sabe, Sí. pero tienen que ser orden religiosa católica. Claro. Mira, tenemos este convento, nos lo ha cedido tal, un ayuntamiento, no sé qué convento, y aquí vamos a empezar. Pero no puede ser un Sí. matrimonio normal y corriente, que yo estoy casado y que me perdone, que yo no quiero estar en contra de... Pero una orden Sí. religiosa no es una orden de Ajá. caballería, no es una orden de Claro. caballería de los 12 caballeros del rey Arturo. No, Estamos hablando, claro. estamos hablando El que temple. imaginaros que le pasa lo mismo a los jesuitas, a los franciscanos, y desaparece y dice, no, yo quiero ser franciscano, ¿vale? Si quieres ser franciscano, eres un monje, un fraile, un convento y Sí. la orden sacerdotal o una orden de monje o religiosa, tú tienes que tener un estatuto, pero tienes que estar dentro de la iglesia, Sí. no una asociación. Sí. Ese es lo difícil. Claro, es que ellos eran monjes guerreros. Ahora los neotemplarios son gente de dinero, casados con hijos. Claro. No son monjes. Entonces la vida monacal que tenían los templarios, ellos no la van a seguir. Aunque digan que han hecho una nueva orden, que han hecho una nueva regla. No, las reglas del temple eran claras. Eran las que eran. ¿Os acordáis, perdonadme, os acordáis hace Sí. poco unas monjas, no sé Sí. qué congregación era, unas monjas que con un obispo era, ¿no? Las de Belorado, sí. Hoy la famosa. Bueno, Sí. imaginaros, pues eso ellas quisieron y le dijeron que no, ellas quisieron cambiarse el nombre, crear Sí. otra orden religiosa con su propia... independiente. Bueno, y al final le dijeron que como no tenían lugar de culto, o sea, tú eres Claro. monja de clausura, resulta que ella decía, no, es que el convento es nuestro, y resulta que yo no sé lo que pasó, que el convento no era de ella o era de la iglesia. Están Y por expulsadas eso, del convento. Exactamente. Entonces, Están expulsadas. Creo que a punto de excomulgarlo. No, decían que estaban excomulgadas. Sí. Sí. Pues entonces estamos en la Y misma. y todo fue por el famoso obispo ese. Que Sí. Es más, yo leí Que eso la es. noticia y leí, esto me huele a familiar. Y efectivamente estaba Pero es lo- metido es la- aquí el- y que pero es lo- quería montar su propio negocio. Esto es lo que estábamos hablando antes. Como si nosotros nos vamos a las dardoras y decimos que nosotros somos los hijos ilegítimos de Alfonso XIII. Sí. Sí, y ya está. Y por eso se puso el hábito de yo es que soy obispo, pues vale. Y yo te puedo dar un chupachú. Lo que le puede decir el Papa, pues vale, tú eres obispo, yo te doy un chupachú. Pero que el tema este de los pobres monjes, de los pobres caballeros, es un tema, a mí me fascina, la verdad. Y yo tengo una pequeña teoría, no sé si vosotros me la podéis corroborar, que cuando la orden está fundada, ellos, después de Acre, yo creo que el primer contacto con Salahadín, pues a lo mejor fue en las arenas de Acre, pero yo pienso
que ellos aprendieron de los sufís, incluso de los famosos Assassin de Alamut. Técnica que hubo ahí como un intercambio de información entre los templarios, los Assassin, los sufís, porque sigo pensando que ellos sabían más de la cuenta. Sí hubo contacto, la novela lo cuento, los nazaríes, los asesinos, son de los nazaríes, hubo contacto, ojo, con mongoles también, con gente de Gengis Khan. Pero ¿quién tuvo contacto? Los caballeros templarios no, los capellanes. Estos que estaban en la retaguardia, los que estaban en los conventos, los que transcribían el conocimiento de la biblioteca de Bagdad, de la biblioteca de no sé qué, libros en chino mandarín. O sea, imaginaros esas traducciones a esos libros que no nos han llegado, o por lo menos no sabemos dónde está, que es uno de los tesoros, o unos secretos templarios. Y esa información se lo quedaban los capellanes templarios, y también tenían el conocimiento, se intercambiaban. Estos asesinos o estos nazaríes, pues también, ¿no? Incluso hubo tiempo de paz. O sea, hoy en día Jerusalén, estamos diciendo que Jerusalén pues están las tres religiones, ¿no? Pero antiguamente también, aunque estuvieran los cristianos, también entraban gente de paz, gente y culturalmente se intercambiaba información. Ojo, imaginaros los vikingos, los mongoles. Esos vikingos aguerridos, esos vikingos que lo pone de guerrero, lo que hemos hablado muchas veces, no eran ni guerreros, lo que eran bastante cobardes. De hecho, en guerra, entre ellos podían decir, pero de hecho en guerra, date cuenta que ellos se convirtieron en el cristiano en menos de un segundo. En el momento que llamaron a la puerta a estos cruzados, ¿por qué? Porque estaban atacando, imagínate estos vikingos atacando abadías, atacando iglesias donde había monjes, monjas o gente humilde dando misa. Llegaban ellos el domingo, hachazo a todo el mundo, le quitaba, se llevaban el cáliz, el oro de la iglesia y salían huyendo. Ellos de batalla, eso es mentira, salían huyendo. Coño, es más, se presentaron diciendo, vamos a ver, ¿esto qué es lo que es? Se le metió, dice el Papa, se acabó. Templarios allí a Normandía, ¿a dónde están ellos? En la parte norte, allá. Y cuando vieron los vikingos, que con esta gente me enfrenta yo, ¿a quién hay que rezar? A Dios. Pues hicieron la señal de la cruz en menos de un segundo. Ya está. Los escudos cruz, aquí no hay Odín ni Adán, aquí Dios. Cuando vieron esa, yo me iba a enfrentar a eso. Es que claro, a estos guerreros con espada, con estas armaduras, y yo en cuero. Como iban ellos. Bueno, en Gengis Khan le pasó lo mismo con los mongoles. Los mongoles estaban acostumbrados a llegar con guerreros, tirar la flecha con una flecha en caballo, pero cuando la flecha daban en armadura de metal forjado y rebotaban, y con una espada tiraban, cortaban la cabeza al caballo, se caía, dijo, ¿cómo? Claro. Y fíjate tú lo que dijeron, dice, mira, no queremos guerra, solamente lo que queremos una cosa, que nos deje pasar, nosotros nos deje pasar, y se hicieron la ruta de la seda. Tanto se habla de Gengis Khan, que guerreros, sin embargo dejaban pasar a las caravanas. Un guerrero, un Gengis Khan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento que una caravana fuera asaltada, tenía 50.000 hombres, que cada hombre pesaba 90 kilos de armadura, y por muchas flechas y por muchas tonterías que Gengis Khan quisiera, no le podías arañar un bicho de eso. Claro. Entonces, la gente no son tontas. Los vikingos dijeron, bueno, entonces ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que robar y pillar, y dijeron los cristianos. A todo el mundo menos los cristianos. Y dice, bueno, pues entonces vamos allá a los musulmanes. Y por eso, los vikingos, en cierto modo, cuando se pasan al cristianismo, atacan la zona de los musulmanes. Pero atacándolo como en guerra, no, en lo que eran pillaje. Entonces, lo que hacían ellos. Entonces, por eso estoy diciendo, los templarios y los capellanes
Y los cruzados en aquella época eran inteligentes, bueno, inteligente todo el mundo, pero me refiero, había que tener en cuenta una cosa. A los capellanes templarios le encantaba el conocimiento. Y ya está, y el conocimiento Sí, era a sí, base sí, de además libros. además hay creo una historia, no sé, creo que no es leyenda, que en una de las batallas con Salahadín atacan y a los únicos que les perdonan la vida es al temple. A los demás los pasan a espada y al temple los dejan vivir. Les dicen, es que vosotros podéis ir. No sé si es leyenda o de verdad ocurrió. Y creo que es en la época del rey leproso. Es sí y no. En la isla de Ruat fue un asedio. Los templarios conjunto los hospitalarios se quedaron allí en su castillo y no su fortaleza, entonces tuvieron que asediar. El asedio duró, entonces le dijo, no recuerdo el nombre del musulmán que mandaba al rey, el califa, no lo sé quién era, ¿no? Y le dijo, mira, os perdonamos la vida, esto va a ser aquí 9 o 10 meses, un año, os perdonamos la vida, salí, y ahora pues nosotros vamos a tomar toda la isla de Ruá y así que nos perdonamos la vida. Y fue mentira. Los templarios se rindieron y cuando entraron pues lo pasaron, eso lo explico yo en la novela, y es un hecho real, ¿no? Los mataron, ¿no? O sea, no perdonaron la vida a los templarios, algunos se escaparon, y ahí, date cuenta, y esto, el fin de los templarios prácticamente llega también por eso, porque el abuelo de Felipe IV el Hermoso es capturado en una de las, no recuerdo qué, cruzada, el rey de Francia, y piden un rescate, como sabe que el rey piden un rescate importante. En ese momento no tienen dinero, imaginar una corona de Francia y no tiene dinero. ¿A quién van? Ese rey de Francia, ¿a quién va a pedirle dinero? A los templarios. Sí. Y al temple. Le pide dinero al temple y el temple se lo da porque ellos tienen el dinero y es vamos a decir que no es un dinero para vino, ni para mujeres, ni para malvidas, sino para una cosa honrosa que es salvar al rey de Francia, y se lo da. Ese dinero lo tiene que devolver. Claro. Sin embargo, no puede. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, no tiene dinero para devolvérselo a los templarios. Y Joan de Turó, que también lo explico en la novela, el tesorero, mientras está Jacques de Molay en Chipre, el rey de Francia le pide al temple dinero. Y este tesorero del temple le da el dinero. Cuando Jacques de Molay llega al mes, y le comentan, oye, que le hemos dejado dinero al rey de Francia, es cuando estalla y se pone, manda a todo el mundo, como digo yo, a la Quinto Pino, y echa de la orden del temple a Joan, ¿vale? Que es en aquel entonces el tesorero. Bueno, pues lo tiene que incluir y lo pone de novicio porque el mismo Clemente V le dice, mira, ya de Molay, lo que ha hecho este hombre por Francia, no lo eche del temple. Entonces, vale, de acuerdo, pero de un cargo único a novicio. Y entonces le dice las palabras sabias de esto nos va a traer consecuencias, no nos ha devuelto el dinero que le prestamos, el préstamo anterior, y ahora nos debe otro préstamo. Esto a mí no me gusta un pelo. Y efectivamente... Que la corona de Francia no tuviera dinero es muy fuerte. Es muy fuerte. Y después la forma en que se inventa los cargos para destruir al temple. Lo del Baphomet, puede ser que ellos tuvieran conocimientos del Baphomet. Otra cosa es que lo utilizaran. Pero bueno, que ellos sabían que el Baphomet existía. Pero eso de renegar de la cruz, de cometer sodomía, de los famosos besos en el, como decía yo, en la parte impúdica, y porque las actas de
de cargos contra el temple son alucinantes, porque además es que son mentira tras mentira, una tras otra. Y eso vino de supuestamente un preso, supuestamente un ex templario que estaba encarcelado en el Reino de Aragón y que, bueno, pues empezó a decir que él había hecho esos ritos de iniciación y que, bueno, no lo escuchó el rey, Jaime II, pues no lo escuchó. Jaime II, sí. ¿Y a quién se fue ese hombre? ¿A quién se fue? A Claro. Nogaret. Guillermo de Nogaret, claro. dice, oye, que yo soy templario, y ahí empezó todo. Claro, y Guillermo Nogaret, que después se las daba de que era, bueno, es que era el mano derecha de el tesorero de Felipe el Hermoso, claro. Y él, pues, también le tenía unas ganas inmensas al temple. Pues claro, viene uno y le dice, es que el temple está cometiendo esto, y dice, oh, ya tengo cómo destruirlo. Mira, en 1300, eso también lo cuento en la novela, en 1302 viene, porque Jacques de Molay no vivía en París, Jacques de Molay vivía siempre en la última frontera de los templarios. Y que en aquel entonces era Chipre ya, estaban los hospitalarios. Sí. No, perdón, Chipre sí. No, Malta, me he equivocado, Malta, no Chipre, Malta. Imagínate, ¿no? Entonces, muchas veces, pues a los 2 o 3 meses, pues cogía un barco y iba a Francia, ¿no? Bueno, pues mandan un emisario que hay una reunión entre el Papa Clemente V y el rey de Francia. Entonces el personaje ficticio mío, el novicio, va con él. Claro, yo tengo que explicar. Entonces va Jacques de Molay a Aviñón, que es donde vivía el Papa en aquel entonces, la sede papal, y ahí se reúne con el novicio, el invento de mi novela, se queda fuera, ¿no? Porque no puede entrar, pero bueno, yo vi contando, el narrador cuenta la historia, ¿no? Y esto es verdad. Bueno, pues imagínate qué es lo que quiere hacer el rey de Francia. No os lo podéis imaginar. Quería ser el gran maestre. Es como, ¿os acordáis? Os suena la palabra Führer, ¿no? Claro. El Führer. Bueno, pues el Führer es el presidente, es el canciller. La palabra Führer se lo inventó Hitler porque quería ser el canciller con el presidente de la República. Y se inventó el Führer. Aquí es como si, por ejemplo, Pedro Sánchez es presidente del gobierno y Felipe, ¿no? El rey Felipe es rey Felipe. Imagínate que una persona tiene los 2 cargos y se inventa un nombre. Pues eso es lo que quería hacer Felipe. Felipe IV el Hermoso quería ser el gran maestre de los templarios y el gran maestre de los hospitalarios a la vez. O sea, él quería tener ese honor de ser gran maestre, y le dice ya de Molay, para ti, así, para ti. Claro. Y le dice, tú estás loco, hombre, pero tú tienes cabeza, eso fue lo que... Tú tienes cabeza, tú vales para llevar eso. Lo dejó en ridículo, y ahí es donde empezó ya a decir, pues verá como si no puedo ser gran maestre, acabaré con vosotros. El problema fue el Papa títere de Clemente V, que estaba puesto ahí por el mismo rey. El mismo rey de Francia fue el que puso al Papa Clemente V y estaba a las órdenes de él. Si llegase otro papa más fuerte, otro papa que no estuviera en Francia, a lo mejor no, pero Clemente V prácticamente hacía todo lo que le decía el rey. Claro, si en vez de ser, vamos a poner, en vez de seguir llegar Jacques de Molay a ser gran maestre del temple, llega a ser como fueron muchos, los grandes maestres españoles. Llega a estar el gran maestre de España, el temple a lo mejor no hubiera dejado de existir porque Jaime II lo hubiera cogido. Claro. Entonces, el que tú dices que en Francia está, vale, pero el gran maestre está aquí en España y está bajo mi cargo, está bajo mi protección. Entonces, a lo mejor la orden del temple no hubiera desaparecido. Estaría a lo mejor todavía hubiera seguido. Sí, había un problema también, ¿no? Si Jacques de Molay hubiese conseguido unir al ejército templario, la Guardia Real o el ejército de Francia no hubiera podido con ellos. Claro. O sea, que hubiera tomado Francia si hubiera querido los templarios.
se hubiese reunido los que están en España, o sea, en la península del Reino de Castilla, Aragón, Navarra, todos los que estaban repartidos, pues 50.000 soldados, es que no se sabe muy bien, ¿no? Pues imagínate, y más con el dinero, porque también había mercenarios. También había gente que no tenían bandera y que, bueno, yo soy templario, pues vale, me ponen una cruz, pero no eran templarios, pero bueno, eran cruzados. Los cruzados son diferentes. Los cruzados es cualquier cristiano que vaya en guerra, supuestamente una guerra santa. El templario es una orden, los hospitalarios otra orden, el del sepulcro otra orden, militar o órdenes, ¿no? Cada uno tenía su cometido. Pero lo que sí es verdad es que el problema de los templarios es que no atendía a los nobles ni a los reyes. Sí. Sin embargo, las órdenes después, que vinieron después, sí atendía a la corona que estuviera, por ejemplo. La de Montesa, la de todas esas órdenes siempre ya estaban bajo la tutela de la corona, por no decir el país, ¿no? Pero sin embargo en Portugal, ¿quién fue el gran maestre de la Orden de Cristo? El mismo rey. El navegante, el mismo rey de Portugal se hizo gran maestre de la Orden de Cristo, ¿no? O sea que para que tú veas además que allí se lo concedió. En España se pasó algo parecido. Los reyes católicos, ellos asumieron el error de gran maestre de la orden, y es un título honorífico que se ha ido pasando hasta que lo tendrá que es el gran maestre de la orden de caballería aquí en España. La orden han pasado a segundo plano, como algo más simbólico, porque con el tiempo, digamos, con la propia historia interna del país, al no haber reconquista, después empezaron a jugar un papel en América, después disminuyendo, y quedaron como en algo simbólico, que es lo que es a día de hoy, ¿no? Además, una cosa que ahora me ha venido a la mente, y es de la toma de Sevilla, la famosa toma de Sevilla, que el Temple reclama lo que hoy es de Porto Sario para allá. La novela explico perfectamente cómo se toma Sevilla históricamente, y después pues meto algún golito para que sea más emocionante, ¿no? El tema de los templarios. Pero sí, os puedo decir una cosa, el tema templario en la Reconquista es muy extraño. Mira, cuando empiezan en el norte, los templarios iban a cabeza, iban gritando por el infiel en cabeza. Pero a partir de lo que es Mérida o incluso Extremadura, en Jerez de los Caballeros, a partir de ahí empiezan a tomar la retaguardia. Es más, en Jerez de los Caballeros tienen una disputa con lo de la Orden de Santiago, porque ellos quieren quedarse con el castillo, con una fortaleza que hay allí. Sin embargo, le dice Fernando, ¿vale? Fernando III, San Fernando, le dice que no, que es para la orden de Santiago. Sin embargo, ellos, una pataleta, empiezan a llorar, que esto es para mí. Total, que al final dice, venga, vale, quedaron esa zona, por eso Jerez de los Caballeros es de los templarios. Bueno, a partir de ahí empiezan según los escritos, a tener un comportamiento bastante extraño. Ya no entran tanto en batalla, va a la retaguardia, y cuando llegan a Sevilla no le interesa, realmente no le interesa Sevilla, sino se quedan. La toma de Sevilla fue una obra maestra, ¿vale? Porque Sevilla se tenía que tomar por el norte y por el sur, por el río y por tierra. Al almirante Ramón de Bonifaz, ¿vale? Un almirante del norte, le manda a construir una flota que se construye en un puerto templario que se llama Castro Urdiales, que yo lo explico en la novela, y es una flota templaria, y le dan órdenes de dar la vuelta por la península ibérica, por Portugal, y entrar por el río Guadalquivir. Bueno, la primera vez que entran en batalla, ellos los musulmanes no lo saben, imagínate, ¿eh? O sea, que entran en territorio musulmán, porque los musulmanes estaban
en el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues Sí. lo único que se encuentra al entrar en, según los escritos, ¿no? Al entrar en lo que antes de entrar en el río, en San Lucas de Barrameda, del Golfo de Cádiz, hay una flotilla, se encuentran una flotilla musulmana, hay una batalla y ganan los cristianos, ¿vale? Y entran en el río Guadalquivir. El primer pueblo que se encuentra, que es Coria del Río, que es Cuaura, se llama Cuaura, pues es el 15 de agosto, no se sabe cuánto duró la batalla, 15 de agosto de 1247, pues Ramón de Bonifaz entran en el pueblo y hay una batalla con mi antepasado, ¿no? Y ganan. Y se quedan en Coria del Río. Y lo primero que hacen al muelle, le ponen nombre del muelle de la... Ya se me ha ido, son tantas cosas a la cabeza. Sí, sí. No te preocupes, Mike, que mientras lo recuerdas, de la patrona de ellos, de la Magdalena, de la María de Magdalena. Entonces le hacen el muelle de la Magdalena, de la Virgen de la Magdalena, y se quedan ahí, ¿no? Bueno, pues imaginaros, se quedan ahí y ahora un espía o alguien intrépido tenía que con caballo o meterse por Saltera, porque el rey San Fernando se quedó en la parte de Guillena Gerena, la parte norte de Sevilla, acampado. Pero imagínate cómo llega el rey, las noticias, no tienen teléfono móvil, cómo llegan las noticias rey de que Coria del Río, en este caso Coria del Río ha sido tomado y que ya está la flota de Bonifaz, del almirante Ramón de Bonifaz, está en Coria del Río, que está a 10 kilómetros de Sevilla, con un tío, un caballo entre el enemigo, y llega. Bueno, pues el mismo rey dice, oye, nos vamos a ver en un sitio para concretar el asalto. Y el mismo rey se ve en la parte de enfrente de Coria, que es en Dos Hermanas, que pertenece a Dos Hermanas, y hay una reunión secreta entre Ramón de Bonifaz y Fernando III y el cabecilla del Temple, el cabecilla de la Orden de Santiago. Había un montón de órdenes militares que iban a hacer el asalto de Sevilla. Bueno, pues resulta que están allí hablando y no se sabe la reunión que es, pero le dice, mira, yo tengo que entrar por el río, pero le dice, tengo un problema. Hay una fortaleza que el barco pasa por debajo, que es Aznalfarache, que es San Juan de Aznalfarache. Hay una fortaleza ahí, ¿vale? Hay una fortaleza ahí que cuando yo pase los barcos o me tiran flechas, no voy a poder pasar, ¿no? Y al final dice, bueno, los templarios van a asaltar la fortaleza. Y dice, no. Dice Correa, que es el gran maestre de la Orden de Santiago, dice, yo voy a ser el que voy a asaltar la fortaleza. Dice, pero es una suicida, que yo voy a asaltar la fortaleza. Si no se toma esa fortaleza no puede entrar la flota templaria, la flota de Bonifaz. Bueno, pues lo consiguieron. Lo consiguieron escalando los muros y la gente tirándole flechas. Bueno, pues consiguieron la Orden de Santiago, como verdaderos valientes, consiguieron asaltar el castillo, y cuando tomó el castillo, pues la flota templaria de Coria, que estaban en Coria, ascendieron el río Guadalquivir y entraron directamente a la famosa, rompió las cadenas de la Torre del Oro y todo eso, ¿no? Y después, cuando entraron en batalla, se retiraron y fue una serie de 8 meses, hasta que ya pues tuvo que rendirse Sevilla, ¿no? O sea que Sevilla fue, y los templarios, donde estuvieron acampados, que es la zona de San Bernardo, en Sevilla, pues bueno, dijeron, bueno, esto para ti, esto para mí. En la novela cuento que como buenos marineros, y ellos entraron por el río, ellos se quedaron en un puerto que ellos quisieron. Ellos sabían que puerto era perfecto para sus barcos. Claro. ¿Comprende? Porque ellos entraron desde San Lucas hasta Sevilla en barco. No el rey, no la Orden de Santiago, ni de Calatrava, ni Montesa, ni nadie. Solamente los templarios entraron. Y ellos dijeron, oye, Sevilla para ti, pero que yo me quedo con este puerto. Y desde ese puerto sí podían ir a América. ¿Comprende? Sí. Ir a América desde ese puerto. Claro, es lo que estábamos hablando antes, de los tres grandes misterios del Temple. La conquista, vamos a ponerle pseudo conquista de América, porque yo sigo pensando que la conquista de América, que el descubrimiento de América había ocurrido
años antes, años A o siglo A, antes que Colón, que Colón sabía perfectamente dónde iba, y que el secreto que encuentran en Jerusalén supuestamente se lo llevan a Roslin. Supuestamente, lo de Roslin para mí es una ermita, una iglesia templaria, pero que todavía yo creo que hay que descubrir más de lo que hay dentro de ella. Yo creo que hay más de lo que se cuenta. Claro, que hay más secretos de lo que sabemos, ¿no? Escondido allí. Claro, yo creo que sí, porque yo tengo la teoría de que lo que encuentran debajo del templo de Jerusalén se manda a Inglaterra, se manda a Roslin. Te va encantándose la novela, te va a encantar la novela. Claro. Porque sí, más o menos van caminados ahí. Pero bueno, que date cuenta que vamos a ver, vamos a olvidar de Templario. Los vikingos, se sabe, el rojo y todo eso se sabe que estuvieron, y hay pruebas de que estuvieron en la zona del Labrador, la zona de la península, de la zona de Canarias, iba a decir, de Canadá, aquella zona. Sí. ¿Vale? Sí, pero ahí sí. De Nueva Escocia, ¿cómo se llama aquello? Y que hay pruebas. Terranova, perfectamente. Sí, Terranova. Y que hay pruebas de asentamiento, incluso moneda, algún tipo de hacha, y que tienen una cronología que perfectamente estamos hablando sobre el año 1000, ¿vale? En la época y que en Groenlandia se establecieron. Pero esas rutas no tienen nada que ver con las de Colón. No. O sea, desde Inglaterra tú puedes llegar con dificultad y puedes llegar con una corriente que hay arriba, la corriente norte del Atlántico, ¿vale? Es la que estaba cogiendo el Titanic, entre comillas. Entonces tienes que bordear Groenlandia y te lleva allí, ¿no? Pero una vez que tú te llegas allí ¿qué es lo que hay? Allí no hay plata. Si estamos hablando de la Rochelle, nada. No hay plata. ¿Que llegaron a América? Pues efectivamente. Pero las leyendas que hay en la zona de México, o incluso la zona de Sudamérica, de que cuando llega Colón dice que hay gente barbada, o gente con túnicas blancas, o que ya conocen la cruz, tuvieron que, si salen, tuvieron que ir desde otro puerto, ¿comprende? Sí. No puede salir desde la parte de norte de Europa, ni de Islandia, ni porque date cuenta que hay que saber tema de corriente con el próximo libro que haga, que también será novela, no será ensayo, novela, porque aquí puedo inventarme cualquier cosa. Claro. Pero también voy a explicar un poquito el tema de los vientos y el tema de las corrientes. Date cuenta que si tú sales desde Inglaterra y hay una corriente que llega a Estados Unidos, si tú bajas hacia Florida, esa corriente te lleva otra vez, no te hace bajar hacia abajo, te saca hacia las Azores. Estamos hablando de velas y estamos hablando que no tienen motores, no van contra viento y eso. Entonces, que los vikingos estuvieron en el norte, claro, eso está probado. Que los vikingos, incluso hay una leyenda azteca o maya, no lo recuerdo, que hay una especie de grabado donde se ven gente con incluso barba, peleando con... es que hay una historia también. Creo que de que cuando llega... Cuenta la cosa. Que hay una historia que dice que cuando llegan los españoles allí y Colón y toda esta gente no se extrañan de cuando los ven, no se asustan, sino como que los reconocen. Eran como una especie de mesías o que como mesías. Como que forma humana, porque anteriormente habían tenido un contacto, yo creo que con europeos. Yo creo que sí. Me lo explicaron,
compañeros mexicanos que vinieron de la Universidad de Madrid, Sí. en la reinterpretación que le dieron a un vikingo, otro tipo de europeos que llegarían, vieron la barba larga y tal, y después se convertiría en una especie de profecía, la vincularía, creo que era Quetzalcóatl, perdón, Sí, sí, creo que sí. ahora mismo no ubico bien, Sí. pero eso, cuando llegó Colón, pensaron realmente que había regresado el dios de Sí, sí, que había, el dios sí, del sí. panteón mexica. Yo creo que sí, que es tal cual. Sí, es Viracocha, Quetzalcóatl, Ku Klux Klan, no Ku Klux Klan, sino Ku Klux Klan. Sí, O sea, sí, sí. varios dependiendo la zona geográfica, y todos dicen lo mismo. Llegó un dios barbado con sus familiares o hijos y que le enseñaron la agricultura, le enseñaron la Sí. ganadería, incluso a forjar metales. Sí, Y que claro. empezaron, y es muy curioso, no sé dónde lo oí, que empezaron, tenía una cronología, que empezaron desde América del centro, ¿no? Desde México hacia Sí. el sur. Y Sí. que en algún sitio de Argentina desaparece, o de Perú desaparece, y dicen, o la historia cuenta, de que vendrían otra vez, ¿no? A enseñarle más cosas. Y ese Viracocha supuestamente es el dios, la serpiente emplumada, pero la ponen con barba. Sí. La ponen con Sí. una persona barbada. Sí. Mira, La historia por ejemplo, de Quetzalcóatl es barbado. Sí, Quetzalcóatl pero- es barbado. tú ahora mismo, si tú llegas a estar en el barco de Colón con esas A mí, barbas, a mí me pilla como un dios. y no, pero ¿cómo es posible que una persona que nunca ha visto una barba ponga en una imagen, un grabado, una barba tal como la tenemos, desde la nariz hacia abajo, los mentones libres? O sea, ¿por qué no pone desde los ojos hasta abajo todo cubierto de pelos, por ejemplo? Sí. O sea, esa información es porque alguien la vio. Pues se te ha ido Michael. Yo lo ¿Se veo te ha ido? a él. Yo lo veo a Pero Mike. se me ha ido a mí la voz. Ahora, Se me ha ido a mí la voz. Creo que se me ha ido la voz. ahora, Yo he escuchado. Se- sí, escucha Creo que bien. ¿o no, no? creo no os que- escucho. No, creo que No os fue escucho. que yo- No sé qué ha pasado. Pues yo escucho, Reinicia. yo te escucho. No, ¿Tú me se ha escuchas, dejado de Bernardo? escuchar. A ver. Yo sí. Yo te Pues, ¿Qué ha yo creo pasado? que por el problema de José ¿eres con los tú? auriculares. No. Se ha dejado de escuchar. No, pero De los buena dos, primera. los dos. Se ha dejado de escuchar. Se me habrá acabado la batería. Yo No, creo que ¿tengo el batería? problema de los cascos de él. Sí, porque yo te escucho bien. Sí, porque yo escucho a ambos. Escucho a él con el micrófono de móvil. ¿Me escucha ahora? José. ¿Ahora ahí. se me escucha? Yo te escucho. Sí. Pero yo a vosotros no os escucho. Pues, Habrá pasado algo aquí, se me habrá desconectado. No mencioné a Pedro Sánchez. Se me habrá desconectado. Algo se me ha desconectado. No sé qué se me ha desconectado, pero se me ha desconectado. Voy a tener que Tan censurado. el chiringuito. Porque Bueno, se me ha pues, desconectado. nos vemos para No la sé qué ha semana pasado, que que se me viene. ha ido entero el sonido. Nos vemos para la semana que ¿Lo viene. tengo conectado? Cuando quieras, vamos. Yo te Vamos a ver, ¿qué yo pasa? escucho bien. Yo escucho bien. Momento. Problemas técnicos aquí. Dile algo, Bernardo. Está conectado. Para el Hola, sonido. hola, José. Ah, vale. ¿Ahora? Ya sé lo que ha Vale, pasado. ya. Ya sé lo que ha pasado. Vale, Ya sé lo que ha pasado. Pero esto es por medicinal Pedro Sánchez. Ya sé lo que ha pasado. Y Alemán, sí. Ya sé. Un momento. Ya sé qué ha pasado. Esto es el problema. Ahora se le ha cortado. Madre mía. Ahora se ha ido del todo. Por cierto, Mike, al final no fuiste a lo de Bormudo, ¿no? ¿Se me escucha ahora? Estoy malo. Ah, Sí, yo te escucho. ¿No escucha? Ahora sí. Pues me lo ha silenciado. Eso porque... El teléfono me ha silenciado. Me ha Da echado. La ha echado directamente. boicoteado Está censurado. el teléfono
nuestro Sí, gran sí, sí, momento. sí, sí. Voy a tener que cerrar aquí porque Bernardo, yo los escucho a los dos. Los escucho. Escríbele algo y dice que nos vemos para la Y semana eso que que viene. estábamos en un momento Vale, bastante vale, vale. interesante. Vale, Pero esto se Escríbele me ha algo ido y le- del la semana todo. que viene No nos sé qué ha vemos. pasado. perfecto. Que el sonido se me ha ido del todo. A ver Ay, si Ay, esta tecnología. Un momentillo, amigos. ¿Qué tal estáis? Buenas noches a todos. No vídeo, ¿no? porque si Micrófono. no es que yo no sé qué le ha pasado a los cascos que he dejado de escucharos. Hola. ¿Me Voy a escucha tener ahora, que José? cerrar aquí la historia. nos Os vemos. emplazo para otro día. Vale, Nos vale. vemos, Nos compañeros. vemos. Hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego, Bernardo. Adiós, Maite, cuídate.